Saludos a todos, mi nombre es Esmarly Mercedes Nolasco García, estudiante de la Maestría en Matemáticas para Educadores en la UAS de La Vega. Actualmente estoy cursando la asignatura Análisis Real 2 con el maestro Juan Toribio Milané. En este momento estaré haciendo una presentación sobre el tema conjuntos acotados y para ello utilizaré la aplicación de GeoGebra para graficar algunos conjuntos. Nuestro objetivo general es comprender la definición de los conjuntos acotados en los números reales y sus propiedades. Aquí están los contenidos que vamos a estar trabajando durante esta presentación. En un primer momento, objetivo general y específicos. Vamos a ver algunas interrogantes, términos claves, saberes previos, temas que debemos dominar para poder luego trabajar la parte práctica. Vamos a resolver algunos ejercicios. Asignaremos algunos ejercicios propuestos que pueden trabajar más adelante. Conclusiones. Vamos a ver los recursos que utilizamos para esta diapositiva, la bibliografía y una bonita frase de motivación. Vamos a ver algunos objetivos específicos como son analizar el concepto de conjunto acotado superiormente e inferiormente. Vamos a identificar cuando un conjunto está acotado, comprender la definición de supremo e ínfimo. Utilizaremos GeoGebra para graficar conjuntos acotados, desarrollar y comprender ejercicios referentes a conjuntos acotados. Unas interrogantes que estaremos dándole respuesta durante esta presentación son: ¿qué es un conjunto? ¿Cuándo un conjunto está acotado? ¿Qué es una cota superior e inferior? ¿Qué es el supremo de un conjunto? ¿Y qué es el ínfimo de un conjunto? Vamos a ver algunos términos claves. Dentro de estos términos claves vamos a ver conjuntos acotados, cota superior, cota inferior, y esto nos lleva a los conceptos de supremo y de ínfimo. Saberes previos. Temas que debemos dominar antes de y que vamos a estar viendo son conjunto y subconjunto, conjuntos numéricos, intervalos, máximos y mínimos, cota superior e inferior, supremo e ínfimo. En este momento vamos a iniciar a hablar sobre lo que es un conjunto. Un conjunto es una colección de elementos. Normalmente estos elementos están caracterizados por compartir alguna propiedad. Para que un conjunto esté bien definido, debe ser posible discernir si en un elemento arbitrario está o no está en él. Los conjuntos los podemos definir de manera explícita o por extensión, citando todos los elementos que constan dentro de este conjunto. Un ejemplo de ello es este que tenemos aquí. Esta parte aquí que vemos un ejemplo de un conjunto por extensión. Están dentro de llave, los elementos se enumeran uno a uno, separados por coma. También se dice que está escrito de manera explícita. Otra forma de representar los conjuntos son por comprensión o de manera implícita. Y en esta forma se cita alguna característica que determina si un elemento está dado o no está dado en el conjunto. Aquí tenemos, por ejemplo, un conjunto P que dice X que pertenece a los reales, tal que X es mayor que 0. O sea que este conjunto está representado por todos los números mayores que 0 y que pertenece, como dice aquí, a los números reales. Tenemos aquí el diagrama de Venn, que generalmente se utilizan para ilustrar las relaciones lógicas entre dos o más conjuntos, y vemos que las figuras se superponen. Pueden ser círculos, pueden ser cuadrados, pueden ser cualquier otro tipo de figura. Ahora vamos a ver el concepto de subconjunto. Dice así: sean A y B conjuntos no vacíos, se dice que B es conjunto de A
Si para todo X que pertenece a B, entonces X pertenece a A. O sea, que un conjunto B es subconjunto de un conjunto A si cada elemento que pertenece a B también está contenido en A o también pertenece al conjunto A. Un ejemplo muy que todos conocemos en el que podemos ver conjuntos y subconjuntos es en los conjuntos numéricos. Aquí tenemos, por ejemplo, el conjunto de los números reales, que todos sabemos que abarca el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Pero vemos que en el conjunto de los números racionales tenemos varios subconjuntos. Entonces, el conjunto de los números naturales, que está compuesto por los números que son positivos, el conjunto de los números enteros encierra los números naturales y también le sumamos ahí los números negativos. Entonces el conjunto natural es un subconjunto del conjunto de los números enteros. Pero estos dos conjuntos, observamos aquí, son subconjuntos de los números racionales. Los números racionales son lo que podemos expresar, como vemos aquí, ponemos el cociente entre dos enteros, además de que tenemos números racionales que nosotros los expresamos de manera decimal. Tenemos los decimales exactos, los decimales periódico puro, los decimales periódico mixto, etcétera. Entonces, todo esto son subconjuntos de los números racionales, que a su vez son subconjuntos de los números reales. Dentro de los números reales también tenemos otro subconjunto que son los números irracionales. Ahí entramos los números que no poseen raíz exacta, entra el elemento Euler, también tenemos el número pi, la raíz cúbica de 5 y así observamos muchos ejemplos de números irracionales que también son subconjuntos de los números reales. Continuaremos hablando sobre lo que es un intervalo o lo que es una celda. Intervalo y celda es lo mismo en matemática. Y vamos a decir que una celda es un conjunto de números reales que se encuentra comprendido entre dos extremos A y B. Estos extremos también son llamados puntos terminales. Podemos ver que las celdas se clasifican los intervalos en intervalos acotados, que son aquellos que poseen dimensión finita, y estas celdas pueden ser abiertas, cerradas, semiabiertos o semicerrados. Y también tenemos, por otro lado, las celdas o intervalos no acotados, que son aquellos que poseen dimensión infinita. Continuamos con una tabla para los intervalos acotados. Aquí vamos a observar en un primer momento de este lado la notación del conjunto. Aquí vamos a ver cómo se llama ese conjunto, el nombre, y de este lado la forma gráfica. En la primera parte aquí tenemos primero lo que es la notación del conjunto cerrado. Vemos que tiene aquí A, B dentro de corchete, que así lo vamos a estar observando cuando esté dentro de corchete, significa que es cerrado, y la forma gráfica que vemos de este lado. Entonces lo que me quiere dejar dicho es que lo vamos a colorear en los extremos. La anotación me dice que X es mayor o igual a A o que es menor o igual a B. Entonces todos esos números que están comprendidos entre A y B, incluyéndolos, pertenecen a esa celda cerrada A, B. De este lado tenemos entonces la siguiente notación, que es para un intervalo abierto. Los corchetes lo vamos a ver de esta manera, abierto hacia afuera, y la forma gráfica va a ser que van a estar aquí sin sombrear. Todos estos que están aquí en azul son los que están dentro del intervalo, pero como A y B no están incluidos por ser el intervalo abierto, entonces no se sombrea. Continuemos aquí con los intervalos que son semiabiertos o semicerrados. Dependiendo de, aquí observamos que está cerrado en A y abierto en B, y por tanto en la forma gráfica lo vemos así mismo de esta manera aquí. Y aquí en esta parte está abierto en A y cerrado en B, como lo vemos aquí en la anotación. Cuando tiene el menor o igual es porque está cerrado, y si está el menor solo es
representa la parte abierta. Ahora vamos a estar viendo los intervalos no acotados. Observamos los intervalos no acotados, son aquellos intervalos que no tienen dimensión finita, por tanto se extienden infinitamente, ya sea hacia la derecha o ya sea hacia la izquierda, porque como estamos trabajando en R1, pues solamente vamos a trabajar con el eje X de manera gráfica. Entonces aquí tenemos que X pertenece a los números reales y X son los elementos mayores o iguales a B. O sea que B en este caso estará incluido, pero de B en adelante, hacia el infinito positivo, todos esos elementos pertenecen a ese intervalo. Vemos aquí. Es cerrado en B, pero se extiende infinitamente, entonces son intervalos no acotados. Tenemos también los que, como en esta parte de aquí dice X mayor que B, o sea, todos los números que son mayores que B, pero en este caso se observa que X no está incluido. Entonces, esta es otra forma. Tenemos los X menores o iguales a B. En esta parte X si se incluye, como son menores, ¿verdad? Se extienden hacia el infinito negativo. Y en esta parte, de nuevo, menores que B, pero B no se incluye. Entonces, el infinito negativo, pero con B sin incluir. Tenemos aquí la definición de máximo y mínimo de un conjunto. Dice, sean A, R, bueno, A subconjunto de R y hay R en conjuntos no vacíos, decimos que A tiene un elemento máximo, sí y solo si existe un X o 0 que pertenece a A, tal que para todo A que pertenece a X se cumple que X es menor o igual que 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo que me quiere dejar dicho es que si en el conjunto, ¿verdad? A primero es un subconjunto de los números reales. Entonces, en ese A, vamos a decir que hay un máximo en ese conjunto. Si existe un elemento que pertenece a ese conjunto, tal que cualquier otro elemento que pertenezca a sea, en este caso, sea menor o igual a él. O sea, que X sub 0 debe de ser mayor o igual a todos los elementos que estén dentro de este conjunto. Si esto sucede, entonces decimos que A tiene un máximo. Decimos que A tiene un mínimo si y solo si existe un Y sub 0 que pertenece a A, tal que para todo Y que pertenece a A se cumple que Y sub 0 es menor o igual a Y. O sea, si en el conjunto A hay un mínimo, es únicamente, dice aquí sí y solo sí, porque existe un elemento en ese conjunto tal que para cualquier otro elemento de ese A se cumple que ese elemento Y sub 0 es menor o igual que Y. O sea, menor o igual que cualquier otro elemento. Entonces, ahí vamos a decir que es un mínimo porque es el más pequeño de todos. Vamos ahora a ver un ejemplo sencillo sobre un conjunto A, un subconjunto A de los números reales, en este caso, los elementos que están, como dice aquí, que son mayores que 0 y menores o igual a 1, o sea, que están comprendidos entre 0 y 1, incluyendo el 1. Por eso lo vemos así escrito de esta manera. La celda, una celda que está semiabierta. Tenemos abierta en 0 y cerrada en 1. ¿Qué podemos decir de este subconjunto, de este conjunto A, que no tiene mínimo? ¿Por qué decimos que A no tiene mínimo? Porque observamos que el 0, que es el elemento más pequeño de los dos, que tiene que ser, ¿verdad?, el más pequeño de todos los elementos por la definición de mínimo. Observamos que el 0 no está incluido. Entonces, como no está incluido en el conjunto, A no tiene mínimo.
pero A tiene un máximo. ¿Cuál es el máximo? Es 1. ¿Por qué? Porque tenemos ahí, ¿cuál es el mayor de ellos? Bueno, el máximo es 1 y vemos que está incluido en el conjunto. Este corchete me indica que está incluido ese menor o igual también. Por tanto, A tiene un máximo y ese máximo es 1. Este ejemplo lo vamos a ver ahora aquí en esta parte de forma gráfica. Esta gráfica está hecha de GeoGebra. Más adelante vamos a estar practicando un poco sobre cómo se pueden hacer estas pequeñas gráficas de intervalos o celdas en números reales en la aplicación de GeoGebra. Entonces ahora tenemos el intervalo que acabamos ahora mismo de decir que no tiene un mínimo, pero que sí tiene un máximo, que es 0. Entonces, aquí observamos una forma gráfica, ¿verdad? Como el 0 no está incluido, no se sombrea, el 1 sí, y así es como lo vamos a ver de manera gráfica. Este es el conjunto de los números reales, tal que x son mayores que 0 y menores o iguales a 1. Continuamos hablando sobre cota superior e inferior de un conjunto. Definición. Sea A subconjunto de los números reales. Decimos que un número M que pertenece a R es una cota superior si y solo si para todo A que pertenece al conjunto A se cumple que A es menor o igual a M. Esto quiere decir que en un conjunto, en este caso el conjunto A, vamos a tener una cota superior si se cumple que para todo A que pertenezca a este conjunto vamos a tener un M que es mayor o igual a cualquier elemento de ese conjunto. Si esto sucede, entonces decimos que tiene una cota superior. También vamos a definir lo que es una cota inferior. Aquí dice una cota inferior si y solo si para todo A que pertenece a A se cumple que A es mayor o igual a M. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto y queremos decir que ese conjunto tiene una cota inferior, debemos de verificar que se cumpla esta condición. O sea que en ese conjunto, los elementos que pertenecen a ese conjunto se debe de cumplir que hay un M que es menor o igual a todos los elementos de ese conjunto. Ahí entonces vamos a poder decir que ese conjunto A tiene una cota inferior o cotas inferiores, porque ya en este caso todos los que sean menores o iguales a los elementos van a ser todos cotas inferiores, y si son mayores o iguales a todos los elementos, entonces van a ser cotas superiores. Vamos a ver un ejemplo aquí. Tenemos un conjunto que está formado por los elementos comprendidos entre 0 y 2. Vemos que esta celda es abierta en 0 y cerrada en 2. Por tanto, es una celda semiabierta o semicerrada. Entonces, podemos decir que las cotas inferiores, que vamos a estar viendo así, cotas inferiores, están comprendidas, bueno, ¿quiénes son las cotas inferiores? Si observamos el conjunto, nuestro número más pequeño es el 0. Entonces, todos los que sean menores o iguales a él van a ser nuestras cotas inferiores por definición. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, los números que están desde el negativo infinito hasta 0. Se van a hacer todas las cotas inferiores. ¿Quiénes van a ser nuestras cotas superiores? Bueno, observamos en el conjunto, nuestro mayor elemento es el 2, entonces todos los elementos por encima, incluyendo el 2, ¿verdad? Por encima de 2, todos van a ser nuestras cotas superiores. Entonces este conjunto va a estar representado de las cotas superiores por los elementos que van desde 2 hasta el infinito positivo. Tenemos aquí un ejemplo que me dice que negativo 2 pertenece a ese conjunto.
no pertenece a ese conjunto, pero sí pertenece al conjunto de cotas inferiores, porque como dice aquí, viene desde el negativo infinito hasta 0 y el negativo 2 se encuentra dentro de ese conjunto. Y tenemos acá que el 2 es una cota superior. Si observamos el ejemplo, pues nos damos cuenta de que sí, que es una cota superior. Vamos ahora a introducir el concepto de acotado superiormente e inferiormente. A es acotado superiormente. Bueno, ya sabemos que A pertenece es un subconjunto de los números reales y que ambos son conjuntos no vacíos. Entonces podemos decir que A está acotado superiormente si existe M en R, que es cota superior de A. O sea, si hay cota superior, entonces está acotado superiormente. Dice, si existe M que pertenece a los reales, tal que para todo A que pertenece a ese conjunto A es menor o igual a M. Y es acotado inferiormente si existe M en R que es cota inferior de A. Es decir, si existe un M que pertenece a R, tal que para todo A que pertenezca al conjunto A, M es menor o igual a. O sea, que está acotado superiormente si existen cotas superiores e inferiormente si tiene cotas inferiores. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo sobre un conjunto que está acotado superiormente. Vemos este conjunto aquí, el conjunto A, que está comprendido por los elementos que van desde el negativo infinito hasta el 7. Entonces, ¿quién es la cota superior? Bueno, todos los números sabemos cuál es mayor, que es el 7, y todos los que sean mayores a 7, entonces va a estar comprendido las cotas superiores de A desde el positivo 7, desde ese 7 que tenemos ahí, hasta el infinito positivo. Por tanto, podemos decir que A está acotado superiormente. El 7 pertenece al conjunto A, como lo podemos observar, por tanto el 7 también es un máximo de A, porque 7 está incluido en ese conjunto. Otro ejemplo que vemos aquí es un conjunto acotado inferiormente. Tenemos el intervalo 2, infinito cerrado en 2. Entonces podemos decir que las cotas inferiores son desde el número más pequeño, en este caso el 2, ¿verdad? Hacia abajo, en esta parte, por eso decimos desde el menos infinito hasta el 2. Podemos decir que este conjunto está acotado inferiormente. Y como el 2 pertenece a ese conjunto, porque está aquí incluido, podemos decir también que el 2 es un mínimo del conjunto A. Vamos a repasar un poquito sobre conjuntos acotados. Bueno, ¿cuándo un conjunto está acotado? ¿Cuándo podemos decir que un conjunto está acotado? Entonces aquí dice, consideremos A subconjunto de los números reales. Decimos que A debe de ser un conjunto no vacío, vuelvo y repito. A es acotado si existe M y M en R, donde M es cota inferior de A y M es cota superior de A. Si existe, aquí de forma ya expresada matemáticamente, si existe un M y un M minúscula y un M mayúscula que pertenecen a los números reales, tal que para todo A que pertenezca A se encuentra, ¿verdad? Va a ser mayor o igual a M o menor o igual a M, o sea, que un conjunto está acotado si posee cotas superiores y cotas inferiores, o sea, si está acotado superiormente y está acotado inferiormente. También podemos expresarlo de esta manera. A es acotado si existe M que pertenece a los números reales, tal que para todo A que pertenece a el valor absoluto de A es menor o igual a M. Vamos a estar observando esta notación más adelante. Vamos a ver un ejemplo aquí. Tenemos un conjunto A con los elementos desde negativo 1 hasta 3, ambos incluidos, o sea que son una celda cerrada. Podemos decir que las cotas superiores van, tenemos aquí el 3,
hasta el infinito positivo, o sea, desde el 3 adelante todos esos elementos son cotas superiores. Y nuestras cotas inferiores van a ser desde el elemento más pequeño, o sea, desde el infinito negativo hasta nuestro elemento más pequeño. O sea, todos los elementos que van por debajo de -1, todos van a ser cotas inferiores. Entonces, A está acotado superior e inferiormente. También, como observamos que es una celda cerrada, decimos que A tiene un mínimo, que es -1, y que A tiene un máximo, que es positivo. Vamos ahora a observar algunos ejemplos de conjuntos acotados y no acotados. En primer lugar, tenemos el conjunto B, formado por los elementos desde el 4 hasta el infinito, un subconjunto de los números reales, y podemos observar que este conjunto está acotado inferiormente. En el segundo ejemplo tenemos el conjunto de los números naturales, subconjunto de los reales, que también está acotado inferiormente. Luego tenemos el conjunto de los números enteros, los números irracionales y los reales, que los tres conjuntos son conjuntos no acotados. El conjunto C, que representa la unión entre el intervalo 2,5 y 0,1, al unirlo vamos a tener el conjunto desde 0 hasta 5 y es un conjunto que está acotado. Y por último, el ejercicio D, que tiene el conjunto formado por los elementos desde -1 a la n, con n que pertenece a los naturales, lo que significa que si nosotros elevamos -1, cualquiera de esos números naturales, vamos a tener una sucesión de números y vamos a darnos cuenta que este conjunto es acotado tanto inferiormente como superiormente. Aquí tenemos un ejemplo de un conjunto acotado, un conjunto que tiene cotas superiores y cota inferior. O sea, dimensión finita, observamos un intervalo o una celda cerrada aquí en -7, -2. Entonces, esto es gráficamente un ejemplo de un conjunto acotado. Tenemos aquí también ejemplos de celdas, más ejemplos de intervalos. Este es X, que pertenece a los números reales, tal que X se encuentra entre los números -2, menores que -2 y menores o iguales que 5. Mayores que -2 y menores o iguales que 5. Aquí están. Observamos que el -2 no está incluido. Como no está incluido, pues no se sombrea en la parte gráfica. Aquí tenemos el ejemplo de un conjunto no acotado. Ustedes pueden observar en este caso, estos son, ¿verdad?, los números que van desde el -5 sin incluir y se extiende. Observen, eso continúa infinitamente. O sea que esto es X mayor a -5. Todos los números que son mayores a -5 están ahí. Entonces eso es un ejemplo de un conjunto no acotado. Vamos ahora a dar un breve paseo por la aplicación de GeoGebra. Aquí estamos en la aplicación de GeoGebra. Esta es la parte aquí donde dice entrada. Aquí podemos escribir cualquier conjunto y nos va a salir una pequeña gráfica dándonos los detalles. Vamos a ver, por ejemplo, si escribimos aquí que X es mayor, por ejemplo, que 2. Si X es mayor que 2, entonces vamos a ver inmediatamente cómo nos sale la gráfica. Miren aquí, y que vamos a ver aquí todos los números que son mayores que 2. Como estamos aquí viendo el plano en 2 dimensiones, pues nos sale así, con la altura también. Pero para nosotros trabajarlo ahora,
Vamos a ir a propiedades, le damos, y aquí en propiedades entonces elegimos algunas cosas. Por ejemplo, vamos a mostrar sobre el eje X aquí para que solamente nos salga aquí en la parte del eje X. Nosotros también podemos cambiarle el color aquí en esta parte, cambiarle el color a nuestro conjunto. Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo se grafica un conjunto, como por ejemplo el conjunto de los números que están formados por los números que son mayores que 2. Si decidimos poner otro, vamos por ejemplo a poner los números que son menores o igual. Vamos a darle aquí para que aparezca el menor o igual, como está ahí, y le vamos a dar menor o igual, por ejemplo, a 0. Vamos a ver aquí, estamos viendo nuestro otro conjunto, ¿verdad? Igual nos sale con todo, mostrando todo en el eje. Si solamente queremos mostrar el eje X, pues le damos aquí. Ahí solamente nos va a mostrar en el eje X. Vamos aquí a darle a propiedades para ponerle a que solamente nos muestre en el eje X. O sea que tenemos un conjunto A que está dado por los números que son mayores que 2, como lo ven aquí. Si acercamos un poquito, se van a dar cuenta que el circulito aquí no está sombreado, mientras que aquí sí. ¿Por qué aquí está sombreado? Porque aquí lo incluimos en el intervalo. También podemos escribir otro. Podemos decir el conjunto de los números donde son, por ejemplo, vamos a poner que X está, vamos a ver, menor o igual, por ejemplo, X. Y vamos a poner que X es menor o igual también que 6, por ejemplo. Entonces ahí vamos a estar viendo el conjunto de los números. Ahí. Entonces si nosotros le damos ahí, se va a graficar. Ahí tenemos a C3, veanlo aquí. Está formado por los elementos que están entre 3 y 6. Vamos a dar a propiedades para que nada más quede sobre el eje X. Mostramos sobre el eje X ahí y vemos, ¿verdad? Le podemos cambiar el color. Recuerden, aquí le cambiamos el color. Vamos a ponerle, por ejemplo, ese moradito. Ahí. Observan que ahí se ha hecho un intervalo cerrado, una celda cerrada que tiene dimensión finita, los números que están entre 3 y 6. Entonces, de esta manera nosotros podemos graficar conjuntos, ya sean acotados o ya sean no acotados en GeoGebra. Así como pues, pudimos poner eso, pues se pueden poner otros y todos se ubican aquí en la parte de entrada con las condiciones dadas. Vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que es el supremo y el ínfimo. Bueno, vamos a ver la definición. Sea A subconjunto de los números reales con A diferente del conjunto vacío, decimos que alfa pertenece a A, es el supremo de A, si y solo si alfa es cota superior de A. Alfa es la mínima cota superior, es decir, si beta es cota superior de A, entonces alfa es menor o igual a beta. O sea, tienen que darse dos condiciones para que yo pueda decir, ¿verdad?, que un conjunto tiene un supremo. La primera condición es que tiene que tener una cota superior. Y la otra es que esa cota superior debe de ser la mínima cota superior. O sea, que si hay otra, debe de ser como quiera mínima, la alfa. O sea, si hay otra, esa otra no es la mínima.
Tenemos la otra condición que es el ínfimo de A. Si y solo si alfa es cota inferior de A y alfa es la máxima cota superior, inferior. Es decir, si beta es cota inferior de A, entonces beta es menor o igual a alfa. Entonces aquí se dan también dos condiciones, que tiene que ser cota inferior y otra es que tiene que ser la máxima cota inferior para poder decir que es el ínfimo. Vamos a continuar aquí viendo un ejemplo. Tenemos un conjunto A que está dado por los elementos que van desde el negativo infinito hasta el 5, sin incluirlos ninguno. Entonces las cotas superiores de ese conjunto A van a estar dadas por nuestro elemento, ¿verdad? Nuestro elemento mayor, en este caso el 5, hasta de ahí en adelante, o sea, hasta el infinito positivo. Y el supremo, entonces, lo vamos a ver de ese conjunto de las cosas superiores que tenemos ahí, que son 5 y A, de este conjunto que tenemos aquí. Entonces vamos a elegir el que es el mínimo de los dos. El que es el mínimo de los dos, ¿cuál es? El 5. Entonces podemos decir que el 5 es el supremo de A. Dice aquí que A no tiene ínfimo. ¿Por qué A no tiene ínfimo? Bueno, pues no está acotado inferiormente. Vemos que en el inferior tenemos el negativo infinito. O sea que no hay un valor que me represente el ínfimo. Algunas propiedades que posee el supremo, una de ellas es la unicidad, que dice si supremo de A y supremo prima de A son dos supremos de A, entonces el supremo de A es igual al supremo prima de A. O sea que si tenemos dos supremos en un conjunto es porque estos dos supremos son iguales, porque solamente puede haber uno solo, el supremo debe de ser único. Vamos a ver otra propiedad que es la de existencia. Si A es un conjunto no vacío y acotado superiormente, entonces A tiene un supremo. Para el ínfimo tenemos también las mismas propiedades, la propiedad de unicidad. Si el ínfimo de A y el ínfimo prima de A son dos ínfimos de A, entonces el ínfimo de A es igual al ínfimo prima de A. O sea que solamente debe existir un único ínfimo. De existencialidad tenemos si A es un conjunto no vacío y acotado inferiormente, entonces A tiene un ínfimo. Vamos ahora a hacer una breve demostración que dice si supremo de A y supremo prima de A son dos supremos de A, entonces el supremo de A es igual al supremo prima de A. Vamos a ver nuestra hipótesis, que es sean supremo de A y supremo prima de A, dos supremos de un conjunto. Vamos a ver la tesis. ¿Cuál va a ser nuestra tesis? Bueno, que ambos supremos son iguales. O sea, el supremo de A es igual al supremo prima. Ya dada nuestra tesis y nuestra hipótesis, entonces procedemos a la demostración. Lo que vamos a demostrar es que si tenemos un supremo y tenemos otro supremo prima, entonces es porque estos supremos son iguales, porque el supremo, al igual que el ínfimo, son únicos en un conjunto si posee cotas superiores, o sea, si está acotado superiormente. Entonces, en un primer lugar vamos a decir si el supremo de A y supremo prima de A son cotas superiores de A. Esto lo tenemos dado por hipótesis. Para todo X que pertenece a A, X es menor o igual al supremo de A y X es menor o igual a supremo prima de A. Esta es la definición de cotas superiores que ya la vimos anteriormente. Luego decimos si supremo de A es el menor de los supremos, entonces el supremo de A es menor o igual al supremo prima de A. Definición de supremo. Pues recuerden que si tenemos un conjunto y este tiene un supremo, el supremo es el menor de todas las cotas superiores. Entonces decimos que si supremo prima de A es el menor de los supremos, pues también cumple con la condición de que el supremo prima de A es menor o igual al supremo de A. De nuevo aplicando la definición de supremo.
Entonces, si se cumple esto, el supremo de A es menor o igual al supremo prima de A y el supremo prima de A es menor o igual al supremo de A, entonces, aplicando la propiedad de la igualdad, vamos a tener que estos dos supremos son iguales. Por tanto, eso demuestra que solamente existe un solo supremo. Ya teniendo toda la parte ya previa, de conocimientos previos ya trabajada, podemos iniciar ahora a trabajar los ejercicios que corresponden a esta presentación. Estos ejercicios fueron tomados del libro Introducción al Análisis Matemático, Robert G. Parker. Vamos a estar viendo 4 ejercicios de este libro. El primer ejercicio que vamos a estar resolviendo es el 6.b de este libro, que dice: si un subconjunto S de R contiene una cota superior, entonces esta cota superior es el supremo de S. Vamos entonces a proceder a la demostración. Iniciamos con la hipótesis. Nuestra hipótesis va a ser que S es un subconjunto de los números reales y que S no es igual al conjunto vacío, o sea que es diferente. Y este S contiene una cota superior M. Nuestra tesis va a ser probar, ¿verdad?, o demostrar que la cota superior de S es el supremo. Entonces vamos a tener prácticamente dos demostraciones. La primera, vamos a tener que demostrar que M es una cota superior de S. Y luego vamos a demostrar que M es el supremo de S. Deben de cumplirse ambas para que podamos decir que esa cota superior es el supremo. Entonces procedemos a la demostración. M es cota superior de S. Para todo X que pertenece a S, X es menor o igual a M. Esta es positiva, pues es nuestra hipótesis y la vamos a dar como verdadera. Luego vamos a tener la segunda parte. Si M' es otra cota superior de S, entonces M va a ser menor o igual que M', por definición de cota superior. Por tanto, nosotros podemos afirmar que M es el supremo de S. ¿Por qué? Porque M es la menor de las cotas superiores. Y si es menor que cualquier otra cota superior, es porque M es el supremo de S. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos el conjunto S, dice X pertenece a R, tal que X es menor que 3. Los números reales que son menores que 3. Si vamos a ubicar el conjunto de las cotas superiores de este conjunto, va a venir dado por los números que son mayores que 3, o sea, desde 3 en adelante. Significa que nuestro supremo va a ser el número 3, o digamos que M es 3. Luego, si buscamos otra cota superior, esta otra cota superior va a ser mayor que 3, pero no deja de ser una cota superior, como dice aquí, también sería otra cota superior de S. Sin embargo, entre las dos, M es 3 y va a ser la más pequeña. Por tanto, 3 es el supremo de S. Recuerden que el supremo es el mínimo de las cotas superiores. El ejercicio 2 nos dice: dar un ejemplo de un conjunto de números racionales que esté acotado pero que no tenga un supremo racional. Consideremos el conjunto S formado por X que pertenece a los números racionales, tal que X cuadrado es menor que 2. Escribimos nuestra expresión X cuadrado menor que 2. Extraemos la raíz y al extraer la raíz de X cuadrado vamos a tener el valor absoluto de X menor que raíz de 2. Por definición de valor absoluto, en la inecuación vamos a tener que X es mayor que negativo 2 y menor que raíz de 2. Luego vamos a ver el conjunto de las cotas superiores, que va a estar dado desde raíz de 2 hasta el infinito positivo, y vamos a ver que el supremo de este conjunto es raíz de 2. Vamos a ver ahora el ejercicio 3, que nos dice un ejemplo de un conjunto de números irracionales que tiene un supremo racional. Consideramos el conjunto D formado por los elementos de raíz cuadrada de 1/4 menos 1 sobre n,
tal que n pertenece a los naturales y con la condición de que n es mayor que 4. Vamos a probar que ese conjunto D es un conjunto de números irracionales. Para ello, tengo aquí 3 casos en los que les asigné valores a n. En el primero tenemos un cuarto menos un quinto con n igual a 5. El resultado es raíz de 5 sobre 10 y se observa que es un número irracional. En el segundo caso tengo un cuarto menos 1 sobre 30 con el valor de n 30. Eso es igual a la raíz cuadrada de 195 sobre 30, que también es un número racional. Si seguimos así dándoles valores a n, como en el tercer caso, un cuarto menos 1 sobre 100, el resultado es la raíz de 6 sobre 5, también es otro número racional. Y podemos seguir dándole valores a n y vamos a seguir obteniendo más números irracionales. Por lo tanto, podemos decir que los elementos de D pertenecen al conjunto de los números irracionales. Ahora, que nosotros observamos también los resultados de cada una de las operaciones, tenemos en el primer lugar 0.22, en el segundo 0.47, en el tercero 0.49. Y mientras más alto sea el valor de n, nos vamos a dar cuenta que este se aproxima a un medio. Por tanto, podemos decir que las cotas superiores de D van desde un medio hasta el infinito, teniendo pendiente que nunca llega a un medio, se aproxima. Entonces, teniendo esta parte pendiente, podemos decir que el supremo de D es igual a un medio y este pertenece a los números racionales. Vamos al ejercicio 4, el ejercicio 6.e del libro. Demostrar que la unión de dos conjuntos acotados es acotada. Nuestra hipótesis es, sean A y B dos conjuntos acotados de números reales. Entonces la tesis será, A unión B también está acotada. Recordemos una definición del valor absoluto que vamos a estar utilizando para esta demostración que dice el valor absoluto de x es menor o igual a m. Entonces tenemos que m1 y m2 pertenecen a los números reales tal que el valor absoluto de x es menor o igual a m1 para todo x que pertenece a A y el valor absoluto de x es menor o igual a m2 para todo x que pertenece a B. Esto es por definición de conjunto acotado. Recordando esta parte de definición de conjunto acotado, esta parte la vemos atrás. Es una definición de conjunto acotado que dice que el valor absoluto de x es menor o igual a m. Es lo que estamos empleando aquí para un m1 que pertenece al conjunto A y un m2 al conjunto B. Entonces, estaba esa definición. Continuamos entonces con otra. Vamos a definir a m como el máximo entre m1 y m2. Para trabajar mejor esta parte, el máximo de los dos va a ser nuestro valor m. Entonces lo que vamos a demostrar es que el valor absoluto de x es menor o igual a ese valor m que ya definimos para todo x que está en la unión de A y B. Entonces procedemos a hacer la demostración. Iniciamos. X pertenece a unión B. Esto es por la definición de A unión B que dice X tal que X pertenece a o X pertenece a B. O pertenece a o pertenece a B es la definición de unión de conjuntos. Luego decimos X pertenece a, si X pertenece a, entonces el valor absoluto de X es menor o igual a M1. Esto ya lo vimos atrás en la definición de M1 como cota superior. Vamos a decir lo mismo para la siguiente parte de el elemento que pertenece a B. Si X pertenece a B, entonces el valor absoluto de X es menor o igual a M2. Como ya definimos allá atrás, para un M2 que esté dentro del conjunto de B, lo definimos como cota. Entonces, el valor absoluto de X va a ser menor o igual al máximo entre M1 y M2. Recuerden que definimos allá atrás a M como el máximo entre M1 y M2, ya que estamos hablando de dos conjuntos. Entonces,
Si X pertenece a A, entonces el valor absoluto va a ser menor o igual a M1, que este a su vez es menor o igual al máximo entre M1 y M2. Esto es aplicando, ¿verdad?, de que el valor absoluto de X es menor o igual al máximo. Si X pertenece a B, entonces se va a dar que el valor absoluto de X es menor o igual a M2, que es menor o igual al máximo entre M1 y M2, aplicando de nuevo la definición de que el valor absoluto de X es menor o igual al máximo entre M1 y M2. Entonces, si X pertenece a A unión B, entonces el valor absoluto de X es menor o igual al máximo entre M1 y M2. Por lo tanto, podemos decir que la unión entre A y B es acotada. Para comprender un poquito más la demostración que acabamos de realizar, vamos a ver este ejemplo que dice, sea A el conjunto dado por los elementos negativo 2, negativo 1, 0, 1 y 2, y B el conjunto formado por los elementos 3, 4 y 5. Vamos a ver a M1, nuestra primera cota, en este caso el número 2, la cota superior del primer conjunto que vamos a tener, que es 2, y del segundo conjunto, bueno, la mayor, ¿verdad? Vamos a trabajar con el número 5. Si nosotros unimos estos dos a unión B, vamos a tener todos los elementos en esa unión desde negativo 2 hasta 5. Entonces, si decimos que M es igual al máximo entre M1 y M2, o sea, el elemento máximo de M1 y el elemento máximo de M2, vamos a tener que M va a ser igual al máximo entre 2 y 5, que son los que nos representan a M1 y a M2. ¿Y quién es el máximo entre ellos dos? El máximo es 5, por tanto, M es igual a 5, lo que significa que la unión también está acotada por M igual a 5. Así se confirma, ¿verdad?, la demostración que acabamos de realizar. En esta parte tenemos algunos ejercicios, lo cual invitamos a que ustedes en cualquier momento que tengan en su casa para practicar, pues trabajen con ellos. Dice, realiza la siguiente asignación, el primer ejercicio, dar un ejemplo donde A sea menor o igual que B, para todo A que pertenece a A y para todo B que pertenezca a B, y que el supremo de A sea igual al ínfimo de B. Otro ejercicio que dice, da ejemplos de conjuntos A, subconjunto de R, tales que, la primera es, A no está acotado superiormente ni inferiormente. Otra es, A está acotado superiormente pero no inferiormente. Y tercero, A tiene mínimo pero no tiene máximo. Esos son ejemplos que podemos dar y son bastante sencillos. Y el tercero es hallar el supremo e ínfimo de los siguientes conjuntos y verificar si posee máximo y mínimo. De ese conjunto que está en X, que pertenece a los reales, X es mayor que 2 y menor o igual que 3. Hemos llegado a la parte final prácticamente de esta presentación y dentro de ella vamos a ver algunas conclusiones a las que podemos llegar. La primera es que un conjunto S está acotado si tiene límites superiores e inferiores, es decir, si su diámetro es finito. Otra conclusión es que a la menor de las cotas superiores de un conjunto de números reales acotado superiormente le llamamos supremo, que es la mínima cota superior, y que la denotamos por supremo de A, como ya vimos anteriormente. Otra conclusión es que si en un conjunto existe alguna cota inferior, se dice que está acotado inferiormente, y que a la mayor de las cotas inferiores se le denomina ínfimo de A, y se le denota por inf de A. Los recursos que hemos utilizado para esta presentación fue GeoGebra para trabajar la parte gráfica, Canva, que me apoyó bastante con imágenes, PowerPoint, donde he estado grabando esta presentación, y Microsoft Clipchamp, que he trabajado con él para editar la parte de los videos. En la bibliografía tenemos los libros Introducción al Análisis Matemático, de donde
trabajado los ejercicios que me han tocado desarrollar en esta diapositiva y he trabajado también con el libro Cálculos 1 para trabajar lo que tiene que ver con los conceptos. De último, entonces, nuestra frase de motivación, una frase muy linda de Nelson Mandela que dice: siempre parece imposible hasta que se hace. O sea que nada es imposible. Nosotros lo vemos un poco difícil, pero en realidad hasta que no nos disponemos a hacerlo, nos parece bastante difícil. Muchas gracias por prestar atención a esta presentación, esperando que les sirva para aclarar dudas a cualquier persona que en su momento las tenga sobre este tema de conjuntos acotados, que sirva de apoyo para muchos.